Bueno, estamos de regreso nosotros y con esta producción hemos ingresado nuevamente a este bloque. Como todos sabemos, hay nueva directiva en la Asamblea Legislativa Departamental. En el marco de esta nueva directiva, Juanjo Markovic quedó como presidente electo de la Asamblea. El Movimiento al Socialismo no participó del momento de la elección, recordemos, aduciendo que no tenían las garantías correspondientes para estar presentes en esta sesión. Ramiro Valle, que quería ser presidente de la Asamblea Cruceña, o por lo menos eso en primera instancia era lo que se había manifestado, está con nosotros esta noche. Recordemos que se había anunciado un pacto de unidad, o se había dicho que existía un pacto de unidad entre el Movimiento al Socialismo y los pueblos indígenas. Señor Valle, buenas noches, bienvenido a Que No Me Pierda. Bueno, Tomás, Cecilia, muy buenas noches, Cecilia. Saludar a los telespectadores de este prestigioso canal, desde luego para informar respecto al contexto que está sucediendo dentro de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, ¿no? Señor Valle, ustedes firmaron, con el Movimiento al Socialismo, llegaron a firmar este pacto de unidad, los pueblos indígenas con representación en la Asamblea. El 14 de este mes, justamente, la representación de los 5 pueblos del departamento, incluido el pueblo indígena guaraní, logran entablar un espacio de diálogo y concertación, la cual llegan a concretizar un acuerdo que se llama el Pacto de Unidad, que está conformado entre los 5 pueblos y el instrumento del MAS, el Movimiento al Socialismo. Eso implica de que nosotros como representantes o asambleístas indígenas obedecemos a los mandatos que el pueblo ha suscrito con el Pacto de Unidad, que es los 5 pueblos con el Movimiento al Socialismo, dando lugar de que, sumado la representación de los 5 pueblos indígenas, más la representación del instrumento político, se considera como el bloque mayoritario en la Asamblea Legislativa Departamental. En ese sentido, nosotros nos vemos indignados en el procedimiento que acudió nuestro par, en este caso, creemos, en el sentido de que la sesión preparatoria se inició con el quórum respectivo, que es 15, la mitad, es decir, 15 es lo mínimo para ser quórum, tuvimos 26, y desde luego durante el proceso de elección del comité ad hoc obtuvieron 15 votos, que implica prácticamente la mayoría absoluta. Pero dentro de ese proceso también nosotros cuestionamos el proceder, pero además el mismo reglamento no permite a los representantes indígenas poder expresar la forma de decisión respecto a un posicionamiento, una determinación. En este caso, el reglamento solamente se circunscribe a establecer la forma de votación mediante escrutinio y deja al margen, desde luego, la forma de democracia comunitaria, que es justamente el ejercicio pleno que tienen los pueblos indígenas para que a través de sus representantes puedan ejercerlo. En ese sentido, nosotros consideramos, al menos lo que dice la Constitución, es que todas las normas o leyes que puedan aplicarse o efectivizarse deben tomarse en cuenta las formas de democracia de los pueblos indígenas. La democracia comunitaria, como la democracia representativa que se expresa a través del escrutinio, tienen el mismo rango constitucional. Entonces, ¿cómo querían votar, señor Valle, para que podamos entenderles y entienda la población? ¿Cuál era la propuesta de votación que ustedes tenían? Los pueblos indígenas, nosotros tenemos una forma de democracia muy diferente a la que se acostumbra el voto secreto. Nosotros ya estamos definidos como pacto de unidad, la decisión de votar por una plancha establecida, que el acuerdo es que
la asamblea estará presidida por la representación indígena, entonces no necesitamos hacer ningún escrutinio o voto secreto. Directamente nosotros vamos a apoyar desde luego a la plancha que nosotros hemos propuesto como bloque mayoritario en la asamblea. ¿Usted quería ser presidente de la asamblea? ¿Usted estaba propuesto en esta plancha como presidente de la asamblea? Desde luego que sí, es una propuesta que el pueblo, los 5 pueblos han definido, y en el acuerdo también con el instrumento político es una decisión del pacto. Entonces, desde luego, en ese marco correspondía aquí presidir la asamblea. Es un acuerdo, es un mandato que debió respetarse desde nuestro panel, en este caso la agrupación Creemos, que no lo hizo. Señor Valle, ¿cómo explica entonces lo que usted nos está diciendo cuando en la primera elección ad hoc 15 asambleístas votaron por la plancha que propuso Creemos, es decir, de los propios pueblos indígenas? En teoría, votaron por la propuesta de Creemos. O sea, ¿cómo nos explica esto entonces? Hay gente que estaba de acuerdo con esto. Y después, cuando Creemos solo tiene 11 asambleístas, en la elección ya de la asamblea titular, son 13 quienes votan por Svonko Matković presidente. Entonces, ¿cómo se explica la postura que usted tenía o que usted tiene y esta supuesta unidad de los pueblos indígenas cuando hay representantes de los pueblos indígenas que votaron para ambas directivas, tanto la ad hoc como la definitiva? Justamente a eso me refería, estimada Cecilia, que Creemos no respetó el acuerdo de los pueblos indígenas. ¿Qué implica eso? El acuerdo se lo hace entre el pueblo, es decir, los 5 pueblos de Santa Cruz, y quienes han desde luego utilizado algunas artimañas para atraer a algunos representantes de nuestro pueblo, pues justamente Creemos. Entonces ahí existe una afectación directa por parte de la agrupación de Creemos, ya que quienes han suscrito este acuerdo son los 5 pueblos. Entonces, pero hubo gente de estos pueblos indígenas que votó por ambas directivas, tanto la temporal, que era la ad hoc, como la otra. Y esto también es el ejercicio de la democracia. Si ellos querían votar por ambas directivas, para apoyar ambas directivas, ¿por qué no permitírselo? Eso es lo que no entiendo. Usted nos habla de unidad, pero en realidad la unidad queda en duda, tomando en cuenta que hubieron 13 asambleístas y Creemos solo tiene 11 que votó por la directiva que encabeza Svonko Matković, y 15 asambleístas, y Creemos solo tiene 11, que votaron por la directiva ad hoc. Entonces hubo gente de los pueblos indígenas de este pacto de unidad que votó por ambas planchas. Desde luego que sí, querida Cecilia. En realidad vamos a ver el tema de unidad respecto al tema del cumplimiento de los derechos que tienen los pueblos indígenas en el ejercicio de poder, o sea, definir, ¿no?, desde los pueblos indígenas, agruparse o tener un acuerdo o pacto como bloque mayoritario. En ese sentido, no se ha respetado el mandato de los 5 pueblos. La agrupación Creemos ha acudido justamente a los representantes de los pueblos indígenas para que poder persuadir a que se sumen a su bloque. Eso no quiere decir que nosotros estamos rompiendo la unidad de ninguna manera, ya que ellos no han respetado el acuerdo. Por otro lado, no nos olvidemos que el comité ad hoc, ¿no?, pese a que algunos representantes se pasaron a apoyar al bloque de Creemos o a la agrupación Creemos sin autorización de su pueblo. Ellos asumieron una determinación, creo que más personal, pero eso no implica que yo pueda jugarlo a ellos, sino que su pueblo seguramente va a determinar y a tomar algunas acciones respecto por qué se desmarcaron ellos, asumieron una posición. Me imagino que seguro personal. Yo me mantuve al margen de esas decisiones, respetando el acuerdo y el mandato de mi pueblo y de los 5 pueblos. Claro, además, durante la elección del comité ad hoc, ¿no?, que obtuvo 15 votos, fíjense ustedes, y el quórum fue con mayoría absoluta donde nosotros participamos, resulta que la directiva fue elegida con 13 votos. Entonces, ¿dónde está lo que establece el estatuto de que para que las decisiones de la asamblea tengan validez, dice el estatuto, no el reglamento, tiene que existir el apoyo de la mayoría absoluta de los miembros de la asamblea? Entonces, con 13 votos, una
directiva de la asamblea no puede concebirse una asamblea, porque el comité ad hoc tuvo 15, imagínense. Entonces, ¿de qué legalidad y legitimidad hablamos cuando la directiva de una asamblea tiene menos votación que el comité ad hoc? Entonces, pero porque no participaron todos, porque no estaban, porque los asambleístas no fueron, pero fue una decisión personal de no ir. Escuche, porque además nosotros fuimos en realidad encerrados ahí en una sala, no nos dejaban organizarnos bien, nos querían obligar a entrar a hacer sesión. No, justamente hubo bastante hostigamiento por parte de la bancada de Creemos, que nos obligó a salir a otro ambiente donde nosotros teníamos que tener la seguridad y las garantías necesarias, pero aún así fuimos hostigados por los seguidores de Creemos, a tal punto de que tuvimos que ser evacuados con seguridad, ¿no? Entonces, de antimotines. Eso creo que hay que decirlo, ¿no? No es un proceso, creo que limpio lo que han hecho los colegas de Creemos, ya que ellos han utilizado y hacen creer a la ciudadanía de que una directiva que tenga menos votación que un comité ad hoc, yo creo que no es creíble, no goza de legalidad y legitimidad esta directiva. Además, le digo yo, querida Cecilia, que ellos me pusieron en su plancha sin consultarme. Nosotros no nos hicimos presentes en la sesión. ¿Cómo puede concretizarse la razón de que yo no estuve en la sesión, pero me ponen en su plancha? Desde luego, porque yo no voy a aceptar, porque el mandato de mi pueblo es que con el bloque es de que las naciones y pueblos indígenas del departamento de Santa Cruz van a presidir la asamblea. Entonces, ese es el acuerdo del Sin embargo, 2 representantes de los pueblos indígenas hicieron quórum. Es decir, de este supuesto pacto de unidad, 2 representantes estuvieron para hacer quórum. El quórum, fíjense, hemos iniciado la sesión preparatoria con un quórum establecido de acuerdo al reglamento. Estuvimos nosotros, el bloque mayoritario y el bloque minoritario, como es el de Creemos, ¿no? Sí corresponde en ese sentido, por ejemplo, darle la legitimidad, aunque tuvieron sus antimañas los hermanos de Creemos, porque realmente no dejaron que nosotros realmente podamos pronunciarnos respecto a la votación en ese momento. Porque después, posteriormente, cuando lo hicieron... ¿Por qué no volvieron al otro día, señor Valle? Es decir, si ese día no se sentían con las garantías, ¿por qué no volvieron al otro día a la sesión e impusieron este pacto de unidad, como usted dice? ¿Por qué no lo debatieron? ¿Por qué no se sentaron en ese lugar que es el hemiciclo de debate y dijeron, bueno, este es el bloque de unidad, esto es lo que hay que respetar? ¿Por qué no hicieron respetar allí? ¿Por qué a través de los medios? Desde luego que nosotros vamos a hacer respetar siempre que se garanticen las condiciones, porque cuando hay un ambiente de hostigamiento y persecución, insultos contra nuestras familias, contra nuestras esposas, desde luego que no existen las garantías necesarias. Y yo le digo a Cecilia, no querramos hacer creer a la ciudadanía que por favor una directiva de una asamblea departamental del departamento de Santa Cruz, de los 9, donde justamente se cree que la democracia realmente se aplica con 13 votos, menor a la votación del comité ad hoc, o sea, no puede concebirse de que es una directiva legal y legítimamente. Pero no lo establece así el estatuto. Nosotros no pudimos volver al hemiciclo porque justamente no decían las garantías. Y pregúntele pues si nuestro hermano compañero Wilson estaba con nosotros, ¿no? ¿Cómo fue a dar allá? ¿No? Entonces nadie sabe por qué fue allá. Entonces el daño que se le ha hecho a los pueblos indígenas parte en el sentido de que no se ha respetado los acuerdos existentes con el pacto de unidad que debería ser el bloque mayoritario. Pero hay gente, bueno, eso es lo que todavía no queda claro. En el caso del respeto, hay gente de los pueblos indígenas originarios que votaron en la directiva, que hicieron... Desde luego que sí, pero por eso le digo, parte por allí. Pero tengo 2 consultas porque usted ha dicho más de una oportunidad artimañas, usaron artimañas. ¿Qué artimañas? Porque para denunciar hay que tener pruebas. ¿Qué artimañas utilizó Creemos en este sentido para hacer que estos asambleístas de los pueblos indígenas apoyaran primero el comité ad hoc
y posteriormente apoyaran a la actual directiva. Y dos, el Movimiento al Socialismo ha dicho que acepta a la actual directiva. Reitero, querida Cecilia, yo me voy en cuál es el fondo de este tema. Nosotros como pueblo indígena, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, tenemos, ¿no?, la autodeterminación de asociarnos o de generar alianzas, ¿ya? Como pueblo aquí se generó una alianza con el MAS y PCP. Entonces nosotros como asambleístas, yo soy un representante del pueblo indígena, por lo tanto yo no puedo feliz y alegremente, si dice mi pueblo, yo me tengo que aferrar a lo que dice mi pueblo, y si hay algún representante, colega, que se demarcaron y tomaron una actitud, ¿no?, al margen de la que se estableció en el acuerdo, eso ya es responsabilidad personal de cada uno. Pero yo me voy en el fondo de que aquí no se respetó el acuerdo de los pueblos indígenas, el acuerdo existente en los pueblos indígenas, que hacen un bloque mayoritario. Obviamente que en las políticas justamente se utilizan muchas formas de persuadir y acarrear, ¿no?, para generar ese apoyo, ¿me entiendes? En ese sentido es lo que yo me refiero. No se respetó el acuerdo de los pueblos indígenas, porque nosotros somos representantes y nosotros, personalmente yo no voy a establecer un acuerdo porque soy un representante, tengo que obedecer lo que dice mi pueblo. Y lo que dice mi pueblo es que el bloque mayoritario acordó a través del Pacto Unidad que los pueblos indígenas asuman la directiva. Le agradecemos mucho, señor Ramiro Valle, por haber conversado con nosotros, asambleísta y representante del pueblo indígena guaraní. Gracias, muy buenas noches. Gracias, querida Cecilia. Hasta una próxima oportunidad. Igualmente.